Hola, alma despierta. Permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que ciertas palabras de la Escritura hacen temblar al infierno mismo, que provocan que los demonios retrocedan y que las sombras huyan de tu vida? Hoy voy a revelarte 5 pasajes que el enemigo detesta con furia, porque son llaves de poder en el reino, armas forjadas en el fuego de la verdad de Dios y selladas con la sangre de Jesús. Estas palabras no son simples versos. Son decretos eternos que desgarran la oscuridad y te devuelven la victoria que siempre fue tuya. El primero está escrito en el libro de Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este no es un versículo para leer con indiferencia, es el retrato de la estrategia celestial de la victoria. No dice sobrevivieron al diablo, ni resistieron al diablo, sino que lo vencieron. Aquí yace un misterio que aterra a las huestes del mal, la sangre de Jesús como recibo eterno de que el infierno fue derrotado. Tu testimonio como una espada que proclama lo que debía destruirte y no pudo, y una devoción tan firme que ni siquiera la muerte logra quebrantarla. Imagina una sala de juicio espiritual. Satanás, el acusador, presenta cargos, expone tus caídas, tus culpas, tus errores. Pero entonces irrumpe la sangre del Cordero y desarma toda acusación, porque ya fuiste redimido. Tú te levantas en el estrado, no como reo, sino como testigo. No niegas tu pasado, sino que lo transformas en profecía. Caí, pero me levanté. Estuve roto, pero Dios me restauró. Fui herido, y esas cicatrices son mi evidencia de sanidad. El enemigo odia tu testimonio porque es un recordatorio de su fracaso. Cada palabra que sale de tu boca se convierte en un martillo que golpea su reino. Tus heridas dejan de ser prisión y se transforman en púlpito. Lo que debía hundirte ahora salva a otros. Tu historia se convierte en un faro para el que aún está atrapado en la tormenta. Por eso el diablo quiere tu silencio, porque sabe que el silencio es rendición. Pero cuando hablas, cuando declaras lo que Jesús ha hecho contigo, conviertes tu dolor en poder, y el infierno pierde fuerza. Si este mensaje resuena en tu espíritu, escribe en los comentarios: "No puedes contra mí", que el cielo lo registre y que el infierno lo escuche. Y recuerda, esta es solo la primera llave de un arsenal divino que voy a revelarte. Suscríbete ahora a Trono Interior para no perderte las siguientes partes de este mensaje que transformarán tu fe y tu vida. El segundo pasaje que el enemigo detesta con un odio ardiente se encuentra en Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este no es un simple versículo de escuela dominical, sino un grito de guerra espiritual. Aquí se revela el secreto que desconcierta al infierno. El poder no nace del orgullo ni de la fuerza humana, sino de la sumisión al Dios vivo. En un mundo que adora la independencia y la rebeldía, el reino proclama lo contrario. El verdadero rebelde contra el infierno es aquel que se rinde por completo a la voluntad del cielo. Santa Teresa de Ávila lo expresó con palabras inmortales: "Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda". Esa rendición absoluta a Dios es la fuente de una autoridad que ni los demonios pueden desafiar. El enemigo no teme a los gritos ni a las lágrimas. Tiembla ante la autoridad que fluye de un alma alineada con el Espíritu Santo. Piensa en un soldado que no se mueve por impulsos, sino por la voz de su comandante. Así debe caminar el elegido, no por emociones, sino por obediencia. La sumisión es cerrar la puerta a las intrigas del diablo. Es sellar las entradas donde él busca colarse. Cuando entregas tu orgullo, tus planes, tu dolor y hasta tu deseo de control en las manos de Dios, despojas al adversario de todo derecho sobre tu vida. Imagina a un hombre frente a un león hambriento.
Puede gritarle, ordenarle retroceder, pero si la jaula está abierta, el rugido seguirá amenazante. Solo cuando la puerta se cierra y se asegura, el león queda impotente. Así es la sumisión. Cerrar la puerta con obediencia, asegurarla con humildad y sellarla con devoción. Ahí es donde la resistencia se vuelve verdadera autoridad y el diablo, sin poder de negociación, huye derrotado. Por eso Santiago 4:7 es dinamita en el mundo espiritual, porque enseña que la autoridad no es un disfraz religioso ni una máscara de apariencias, sino un fruto de estar bajo el gobierno del reino. Resistir sin someterse es como blandir una espada sin filo, ruido sin poder. Pero cuando tu corazón está rendido al Altísimo, cada palabra que pronuncias es espada afilada contra el enemigo. La sumisión, amado elegido, es el camino oculto hacia la victoria. Inclinar la rodilla ante el trono de Dios es levantarse con autoridad frente al infierno. El tercer pasaje que sacude los cimientos del reino de las tinieblas se encuentra en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras no fueron susurradas, fueron proclamadas por Jesús con voz de autoridad, como un decreto sellado en el cielo. Él no dijo quizás, o si eres perfecto, sino, he aquí, te doy poder. El enemigo detesta este versículo porque recuerda que la potestad no está en sus manos, sino en las de los hijos de Dios. Serpientes y escorpiones no son meros animales. Representan engaños que susurran en la mente y aguijones que hieren el corazón. El engaño que seduce con medias verdades, la traición que desgarra, la herida emocional que amenaza tu fe. Y, sin embargo, Jesús te entregó la autoridad para pisarlos, no para huir, sino para aplastarlos bajo tus pies. El infierno sobrevive gracias a la ignorancia. No puede arrebatarte la autoridad, solo puede convencerte de que no la tienes. Es como un heredero con un cofre de riquezas que nunca abre por no saber que le pertenece. Así caminan muchos, suplicando poder al cielo cuando el reino ya lo depositó en ellos. El enemigo teme a los cristianos informados, a los elegidos que conocen su posición en Cristo. Mira la escena. Un oficial de policía no necesita ser más fuerte que el criminal, solo debe mostrar la insignia que lo respalda. Tú portas una autoridad aún mayor, porque tu credencial es la sangre de Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Cuando hablas con esa conciencia, tu voz retumba como trueno y las tinieblas retroceden. Por eso, cada vez que la ansiedad intente dominarte, recuerda, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Cada vez que la tentación se acerque, declara, estoy crucificado con Cristo. Cada vez que alguien pronuncie maldición sobre tu vida, responde con la espada del Espíritu. No eres víctima, eres vencedor, y tu caminar debe recordarle al enemigo que ahora está bajo tus pies. Si crees que este poder está vivo en ti, escribe en los comentarios, venceré. Decláralo con fe, que tu espíritu lo grabe y que el infierno lo escuche. Cuando caminas en esta verdad, nada puede detenerte. Ni el veneno de la serpiente ni el aguijón del escorpión prevalecerán contra ti, porque estás marcado por el reino y protegido por la autoridad de Jesús. Ahora entramos en un campo de batalla más sutil y peligroso, la mente. El cuarto pasaje que el enemigo odia con todo su ser se encuentra en 2 de Corintios 10, 4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol Pablo abre el velo y nos revela un secreto crucial. La verdadera guerra espiritual no ocurre fuera, sino dentro de nosotros. El diablo no necesita encadenar tu cuerpo si logra encadenar tu mente. No necesita cerrarte caminos si logra sembrar en tu interior la convicción de que nunca los tendrás.
Por eso, este versículo es dinamita contra el infierno, porque enseña que no tienes que vivir esclavo de tus pensamientos, sino que puedes gobernarlos bajo la autoridad de Cristo. Un pensamiento aislado puede parecer inofensivo, pero cuando lo alimentas se convierte en ladrillo, y ladrillo tras ladrillo el enemigo levanta fortalezas invisibles que limitan tu vida. Una mentira repetida empieza a sonar como verdad. Nunca serás libre. Eres igual que tus fracasos. Tu pasado siempre te perseguirá. Eso no es solo un pensamiento, es un intruso espiritual que busca ocupar un trono en tu mente. Pero la palabra dice, destruye esas fortalezas, arráncalas de raíz, no con motivaciones humanas ni frases vacías, sino con la verdad de Dios. La Escritura es un martillo que derriba muros y una espada que corta cadenas. Cuando la ansiedad te susurra que tus hijos se perderán, responde con Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Cuando la vergüenza del pasado te encierre, declara Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el miedo al futuro intente devorarte, proclama Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Cada pensamiento rebelde debe ser juzgado, confrontado y llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Recuerda a Israel en el desierto. Habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto seguía viviendo en su mente. Las cadenas externas fueron rotas, pero las internas aún los esclavizaban. Y fue esa prisión mental la que los dejó enterrados en el desierto. Muchos hoy viven igual, redimidos en espíritu, pero cautivos en pensamiento. El enemigo no teme tanto a tu liberación externa como a tu transformación interna. Porque un corazón libre pero una mente esclava aún es terreno conquistado para él. Por eso Pablo clamaba, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu destino no depende solo de nuevas oportunidades, sino de una nueva mentalidad. Cuando renuevas tu mente, renuevas tu vida. Cuando decides no dejar que el miedo escriba tu historia, el diablo pierde uno de sus últimos refugios. El campo de batalla de la mente es donde se definen victorias invisibles. Allí es donde el reino de Dios comienza a expandirse en ti. Y cuando eliges pensar conforme a la verdad, no solo resistes la mentira, la destruyes, la reduces a ruinas, la haces polvo bajo la autoridad de Jesús. Porque la mente del elegido no puede ser la guarida del enemigo. Debe ser el templo donde habite la verdad eterna de Dios. Y ahora llegamos a un pasaje que el adversario detesta escuchar, porque cada vez que se proclama se le recuerda su derrota segura. Isaías 54:17 declara, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia de mí vendrá, dice el Señor. Observa la precisión del mensaje. No dice que las armas no se formarán, dice que no prosperarán. El enemigo levantará ataques, diseñará planes, afilará flechas contra tu alma, pero jamás tendrán éxito, porque tu cobertura viene del Altísimo. El infierno puede preparar tormentas, pero tú tienes un refugio indestructible. Esa es la herencia del elegido, no un regalo momentáneo, sino un pacto eterno sellado con la sangre del Cordero. Y fíjate en la segunda parte. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. El enemigo no solo lanza lanzas, también lanza palabras. Las calumnias, los rumores, los juicios injustos, los señalamientos que buscan dañar tu identidad y apagar tu propósito. Satanás usa bocas humanas como flechas envenenadas. Pero la promesa de Dios es que esas lenguas no prevalecerán. Tú no necesitas defenderte con tu propia fuerza. El reino te respalda, y tu herencia es ver cómo cada acusación se desarma en la presencia del Señor. Imagina una casa construida con cimientos indestructibles. El viento azota, la lluvia golpea, los rayos desgarran el cielo, pero la estructura no se quiebra.
Así es el alma del que se aferra a Isaías 54:17. Atacada, sí, pero jamás derrotada. El enemigo forma armas, pero éstas fallan en su propósito. Forja tormentas, pero no destruye tu fe. Lanza palabras, pero quedan anuladas bajo la justicia de Dios. El infierno tiembla ante esta verdad porque sabe que tú no estás cubierto por tu perfección, sino por tu posición como hijo y siervo del Altísimo. El arma puede estar diseñada con precisión diabólica, pero cuando intenta ejecutarse se encuentra con un muro impenetrable, el sello del reino. Y escucha esto, muchas veces ni siquiera sabrás de qué fuiste protegido. Hay armas que nunca llegan a tocarte porque fueron interceptadas antes de manifestarse. Planes que murieron en el silencio, conspiraciones que se deshicieron antes de nacer. Todo porque tu herencia es la defensa del Dios eterno. Por eso no basta con leer este versículo en voz baja. Hay que declararlo como un grito de guerra espiritual. Cuando amanezca el día, proclámalo en tu casa, en tu trabajo, en tu caminar. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Decláralo sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu propósito. No como repetición vacía, sino como decreto sellado en la sangre del Cordero. El enemigo odia tu voz porque sabe que cuando hablas la palabra con fe, el ambiente cambia. Tus palabras se convierten en martillos que rompen planes ocultos, en fuego que consume trampas, en espada que corta la mentira. Esa es la razón por la cual intentas sofocar tu oración, debilitar tu fe, cerrar tu boca. Pero cuando abres los labios y proclamas, te alineas con el ejército del cielo y desatas la victoria que ya fue escrita. Así es como el elegido camina en medio del campo de batalla, no sin ataques, pero con victoria asegurada. No sin lágrimas, pero con esperanza inquebrantable. No sin heridas, pero con la certeza de que cada cicatriz será testimonio de triunfo. Amado del reino, hemos recorrido juntos un arsenal espiritual que el enemigo detesta, porque cada uno de estos pasajes es un recordatorio de su derrota eterna. El Apocalipsis nos mostró la sangre del Cordero, el testimonio vivo y la devoción inquebrantable que vencen al acusador. Santiago nos reveló que la sumisión a Dios es la verdadera raíz de la autoridad. Lucas nos entregó la potestad de pisar serpientes y escorpiones sin temor. Corintios nos abrió los ojos al campo de batalla de la mente, donde se derriban fortalezas invisibles. Y ahora Isaías nos ha sellado con la promesa de que ninguna arma forjada prosperará jamás contra el pueblo de Dios. Estos no son versos para dormir en paz, son espadas para pelear en vigilia. No son poemas de consuelo, son decretos que estremecen los cimientos del infierno. El enemigo no teme a quien lleva la Biblia bajo el brazo, sino a quien la lleva grabada en el alma y la proclama con voz profética. El poder no está en leer las letras, sino en creerlas, en vivirlas, en encarnarlas como verdad eterna. Hoy quiero recordarte algo profundo. No eres un espectador de esta guerra, eres un guerrero del reino. No caminas con miedo, caminas con la marca del cielo. No luchas para ganar, luchas desde la victoria que Jesús ya conquistó en la cruz. Por eso el infierno conspira, pero no prevalece. Murmura, pero no logra silenciarte. Ataca, pero sus lanzas caen rotas al suelo. Escucha bien. Tu testimonio es pólvora santa que incendia las mentiras del enemigo. Tu obediencia es un muro infranqueable que cierra la entrada al adversario. Tu fe es un fuego que ilumina incluso en la noche más oscura. Y tu herencia en el reino es una promesa que no puede ser cancelada por ningún decreto del infierno. Cuando el miedo intente doblegarte, recuerda que ya estás armado. Cuando la duda intente ahogarte, proclama que tu mente es cautiva de Cristo. Cuando la calumnia intente marcar tu nombre, declara que tu justicia viene de Dios. Cuando las sombras intenten envolver tu vida, levanta la voz y grita: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esa es tu bandera de guerra, esa es tu herencia eterna.
Hoy, en este instante, te digo, no calles tu voz, no entierres tu testimonio, no bajes tus brazos, porque cada lágrima se volverá intercesión, cada herida será una corona y cada batalla se transformará en adoración. Esa es la paradoja que el enemigo jamás entiende. Cuanto más te golpea, más fuerte te levanta Dios. Cuanto más te oprime, más alto te eleva el reino. No olvides, elegido, que estás cubierto, sellado y enviado. No caminas solo. Los ejércitos del cielo pelean contigo. El Espíritu Santo habita en ti, y la victoria de Jesús es tu estandarte eterno. Quédate, pues, firme, armado con la palabra, ungido con el Espíritu y confiado en el amor que jamás falla. Y recuerda siempre, no solo sobrevives, vives como vencedor en Cristo. Ahora, amado oyente de Trono Interior, escucha estas últimas palabras. Quédate y mira los videos que se muestran a continuación en pantalla y suscríbete a Trono Interior. Que esta comunidad sea tu refugio, tu fortaleza y tu compañía en el camino hacia lo eterno. Hasta aquí llega este mensaje, pero la batalla continúa en tu interior. Camina como quien ya venció, porque en Jesús ya eres más que vencedor.